dudosa. ¿Qué es escritura dudosa? Se refiere a palabras que se escriben juntas y en otros casos separadas, según la función gramatical que cumplan dentro de la oración. Por ejemplo, aquel hombre es egocéntrico y no empático, sobre todo en temas del amor. Quien quiera que lo conozca dirá lo mismo. Asimismo, está de más decirlo que es un narcisista. A ver, ustedes tal vez en alguna ocasión, en algún texto o en una oración, han visto palabras que se escriben juntas y otras separadas, como en el caso de sobre todo. Hay sobre todo junto en una sola palabra y también hay sobre todo en dos palabras, ¿sí? Por ejemplo, el sobre todo separado es una frase conjuntiva y sobre todo junto es un sustantivo. Se refiere a una prenda de vestir. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Tienen escrituras parecidas, ojo, pero van separadas, ¿sí? El significado es diferente, la escritura es parecida, pero no igual, ¿correcto? Muy bien, en este caso, sobre todo, sería una frase conjuntiva, va separado, es una frase que aclara, ¿sí? Es una frase aclarativa conjuntiva. En el otro caso, el sobre todo es un sustantivo. Les dije que era una prenda de vestir. Bueno, por ahí nos está hablando en esta oración del otro sobre todo, pero es necesario aclarar. La palabra quien quiera, hay quien quiera separado y hay quien quiera junto. En este caso, quien quiera junto se refiere a un pronombre, a un ser, a una persona. Sí, sería un pronombre indefinido porque no está precisando con exactitud quién exactamente es. En el caso de asimismo, igual, hay asimismo separado y hay asimismo junto. El asimismo junto es una conjunción de adición, sirve para agregar ideas. En razonamiento verbal también es conocido como conector de adición, ¿sí? Y el otro así mismo separado, a sí mismo separado, se refiere pues a un pronombre, ¿correcto? Muy bien, entonces no es lo mismo. Y en el siguiente caso, la palabra de más es una frase adverbial, también hay de más junto. En este caso, esta frase adverbial de más separado está conformado por una preposición de más un adverbio de cantidad más. Bien, ahora vamos a ver qué palabras son estas de las cuales estamos hablando, que en algunos casos son palabras parecidas, pero se escriben juntas en algunos contextos y en otros separados. Tenemos, a ver, palabras de escritura dudosa. Hay el caso de porque, por qué. Hay 4 casos del por qué o por qué. Porque junto. Se escribe así cuando es una conjunción causal, ¿sí? Conocido en razonamiento verbal también como conector de causa, ¿sí? Va a expresar la causa de un hecho. Dice, ingresé porque estudié mucho. ¿Por qué ingresaste? Porque va junto, cuando es de causa, porque estudié mucho. El otro, ¿por qué? ¿Sí? Va con tilde. Va a ser un adverbio interrogativo. Normalmente lo utilizamos para hacer preguntas. Dime, ¿por qué no llegaste ayer? ¿Sí? Va separado y va con tilde. Esta palabra ¿por qué? También se utiliza en oraciones interrogativas. Por ejemplo, ¿por qué no hiciste la tarea? Ese por qué va separado y con tilde y dentro de una oración interrogativa, ¿no? Siguiente, el por qué separado, ¿sí? Es una preposición por más el pronombre que, ¿sí? El motivo por qué lo hizo, ¿sí? Este por debe ir separado y ese que se refiere a una persona, es un pronombre. El motivo por qué lo hizo no lleva tilde. El otro por qué va junto y con tilde cuando se trata de un sustantivo. Nadie sabrá el porqué de eso, ¿no? Va con tilde cuando se refiere a sustantivo. Siguiente caso, si no junto y si no separado. Si no junto es una conjunción adversativa que va a servir para separar ideas opuestas, también conocido en razonamiento verbal como conectores de contraste, ¿no? Entonces separa ideas contrarias. No encontró la papa, sino el ají. ¿Te das cuenta que este si no junto está separando ideas contrarias u opuestas? Bueno, para eso sirve, para eso es su función. El si no separado se refiere al sí de conjunción condicional,
¿sí? Más el adverbio de negación no, está separado, ¿sí? Sí, repito, de conjunción condicional, ¿sí? Y el otro adverbio de negación no. Si no me amas, no te quieres. Normalmente este sí es para condicionar situaciones, ¿no? Si no me amas, no te quieres, ¿no? Si no estudias, no ingresas a la universidad. Igual, es un condicional. Siguiente, el con que junto, con que separado y con que con tilde. El con que junto se refiere a una conjunción consecutiva, ¿sí? Un ejemplo de ello sería: te vi con que no me reclames, ¿sí? O sea, en otras palabras, el con que junto sirve como una especie de conjunción de consecuencia o conector de consecuencia. Te vi, así que no me reclames. Ese con que significa así que, ¿no? O en conclusión o por lo tanto. Entonces, significa consecuencia del con que junto. Ahora, con que separado y con tilde. El con funciona como preposición y el que con tilde sería un pronombre interrogativo. ¿Sí? Ejemplos: ¿con qué comprarás aquello? ¿Sí? Está separado. Ese con es una preposición y el que se refiere a una persona. ¿Con qué? O un ser. ¿Con qué comprarás aquello? O sea, normalmente se utiliza ese con qué separado y con tilde cuando se trata de oraciones interrogativas. El otro con qué separado pero sin tilde. El con sigue siendo la función de preposición y que sería un pronombre, pero en este caso relativo. El arma con que lo defendió, o sea, ya no tiene un contexto interrogativo, ya simplemente tiene un contexto de preposición más el pronombre relativo, ya no interrogativo, como en el otro caso de con que con tilde y separado. Muy bien, seguimos analizando entonces palabras de escritura dudosa con su respectiva categoría gramatical y sus ejemplos. Hay sin fin junto y sin fin separado. El sin fin junto va a actuar como sustantivo, ¿sí? Esa va a ser su categoría gramatical dentro de la oración, va a ser un sustantivo y va con tilde. Había un sinfín de libros. Este sinfín sería un sustantivo, ¿sí? Había un sinfín, o sea, una cantidad incontable de libros, eso se refiere, sin fin de cantidad. El otro sin fin estaría actuando el sin fin separado sería sin preposición y el fin sustantivo. Esta historia sin fin me cautivó, ¿no? O nuestra historia de amor no tiene un sin fin, ¿no? Algo así. Muy bien, continuamos. Palabra de escritura dudosa. Quien quiera. Hay quien quiera junto y hay quien quiera separado. El quien quiera junto va a actuar como pronombre indefinido dentro de la oración. Ejemplo de ello: que venga quien quiera que sea. Está actuando como un pronombre, está representando a un ser, a una persona. Quien venga quien quiera, ¿sí? Que sea. Es un pronombre indefinido porque no precisa con exactitud la cantidad de seres. El quien quiera separado. El quien sería un pronombre más el quiera del verbo querer sería un verbo. Quien quiera que lo haga, ¿sí? Está separando muy bien al pronombre y al verbo. Siguiente caso de palabra de escritura dudosa: sobre todo junto y sobre todo separado. Sobre todo junto va a ser sustantivo. No sé si se han percatado que normalmente los sustantivos en estas palabras de escritura dudosa se escriben juntos, ¿sí? Los sustantivos y los pronombres, ¿sí? Sobre todo junto entonces sería sustantivo, ¿sí? El otro caso de sobre todo separado. Sobre todo separado sería una frase conjuntiva, ¿correcto? Muy bien. A ver, un ejemplo. Sobre todo junto se refiere a una prenda de vestir, ¿correcto? Un ejemplo de sobre todo junto sería: a ver, te compraste un sobre todo elegante, ¿sí? Se refiere a una prenda, es un saco. Te compraste un saco, un sobre todo elegante. El sobre todo separado es para aclarar, es una frase conjuntiva aclarativa, ¿sí? Sobre todo lo que hablaron, me gustó el final. Eso sería una frase conjuntiva, ¿sí? Aclarativa. Siguiente: asimismo junto y asimismo separado.
Asimismo junto es una conjunción de adición, sirve para agregar ideas. Un ejemplo, a ver, viajamos a Chile y Ecuador, punto. Asimismo a Francia. ¿Ya? Entonces está haciendo la función de conjunción de adición, o sea, o conector de adición, se conoce así en razonamiento verbal, sirve para agregar ideas. Entonces el asimismo junto, el asimismo separado, ¿sí? Ahí tenemos la presencia del a, está separado, que sería una preposición. Sí, con tilde, se refiere a un ser, a una persona, a un pronombre, y mismo sería un adjetivo. Por ejemplo, siempre se arregla o se acicala a sí mismo, ¿sí? Entonces a él mismo, a eso se refiere, ahí va separado, ¿sí? Siempre se acicala a sí mismo. Siguiente ejemplo, de más junto y de más separado. De más junto es un pronombre indefinido, o sea, se representa a una persona, ¿sí? Pero de forma inexacta, es indefinido. Un ejemplo de ello sería, a ver, no le contaron a los demás lo que había sucedido. Si no le contaron a los demás lo que había sucedido, ese demás, o sea que no le contaron a los demás, ese demás sería pronombre, sería persona, va junto. Ahora, el demás separado es una frase adverbial que significa o se refiere a cantidad, ¿no? Está por demás tus excusas, no te voy a creer. Ese demás sería separado, ¿correcto? Muy bien, se está expresando de que ya es una situación que ya no se va a considerar. A eso se refiere ese demás separado. Muy bien, ahora sí vamos a practicar el uso de palabras de escritura dudosa, ¿sí? Siempre recordemos que es necesario analizar la categoría gramatical de la palabra, ¿sí? Para poder utilizarlo correctamente dentro de una oración. Tenemos la primera pregunta, dice: ¿cuál de las alternativas está escrita incorrectamente? Esa es la pregunta. ¿Cuál de las alternativas está escrita incorrectamente? Vamos a ver. A. ¿Con qué pagarás? A ver, aquí podemos darnos cuenta que la mayoría de oraciones, las 5 oraciones, tienen la presencia del con que junto, con que separado y con que separado con tilde. Vamos a recordar lo que hicimos en la parte inicial. Con que junto, a ver, se refiere a la conjunción de consecuencia, ¿sí? Con que se refiere a un hecho que ya está prácticamente dando una conclusión, ¿sí? En razonamiento verbal se conoce como conectores de consecuencia, o sea, va a reemplazar este con que junto a, por lo tanto, en consecuencia, por ello, ¿sí? El con que separado y con tilde, como está separado, con va a actuar como preposición y que con tilde como pronombre interrogativo. Acuérdate que se utilizaba en oraciones interrogativas. Y el otro con que separado, también está separado el con que actúa como preposición y el que como pronombre relativo. Ahí ya no hay un contexto interrogativo. Muy bien, empezamos. Te está pidiendo cuál de las oraciones está incorrecta. ¿Con qué pagarás? Está bien empleada. Sí, está separado, está preguntando, ¿sí? Es el uso de la preposición con el pronombre interrogativo que. Dijimos que solamente para casos de interrogación se utilizaba, es correcto, ¿sí? La oración B: dejaste el caño abierto, con que limpiarás la inundación. Dijimos que el con que junto era de consecuencia, es como reemplazar dejaste el caño abierto, así que limpiarás la inundación, está correcto. Ese con que junto reemplaza a la así que, está correcto. C: el arma con que la mataste ha sido descubierta. A ver, ahí debería ir con que junto o separado. A ver, el arma con que la mataste, ese con que junto es de consecuencia, o sea, el arma así que la mataste ha sido descubierta. Entonces estaría incorrecto el uso de con que, debería ser separado, ¿sí? Separado. Debería ser el arma con espacio que.
está mal empleado el con qué en la alternativa C. D, probable respuesta a la C. D, fuiste majadero, con que tendrás que disculparte. Fuiste majadero, o sea, te portaste mal, así que tendrás que disculparte. Este con que junto dijimos que reemplazaba la así que a un conector de consecuencia. Está bien empleado. E, me interesa saber con qué sazona doña Petrona. Está preguntando, ¿con qué? Es una oración interrogativa indirecta. Es cierto que no tiene la presencia de signos de interrogación, pero hay una palabra con qué, separado con tilde, que estaría expresando interrogación. Está bien empleado. Entonces la única oración mal escrita o con el mal uso de la palabra con que sería la letra C, la alternativa C. Siguiente pregunta, ¿cuál está escrito incorrectamente? Vamos a ver el uso del por qué junto, por qué separado, por qué junto con tilde y por qué separado sin tilde, ¿sí? A ver, recordemos, dijimos que el por qué junto era para expresar causa, ¿sí? Una razón, una causa en un hecho. El por qué junto, pero con tilde, se refería a un sustantivo, ¿sí? El porqué de la situación, por ejemplo, porqué de la situación. El otro por qué separado y con tilde era para oraciones interrogativas, y el por qué separado sin tilde, bueno, como está separado, por actuaba como preposición y que como pronombre. Entonces vamos a ver qué dice la pregunta. ¿Cuál está escrito incorrectamente? Vamos a ver, igual que el ejemplo anterior, la oración incorrecta con el uso de por qué. Terminaron a golpes porque no funcionó el diálogo. Este por qué junto está expresando una causa, un motivo por qué se terminó a golpes. Está bien escrito, es un por qué causal. B, ¿por qué no escribes sobre el cine expresionista? También está bien utilizado el por qué separado y con tilde. Ese por qué separado y con tilde era para oraciones interrogativas, para hacer preguntas, correcto. A tu edad deberías plantear el porqué de tu existencia. Ese por qué con tilde tenía categoría gramatical de sustantivo y significaba razón, ¿sí? A tu edad deberías plantear el porqué de tu existencia, ¿sí? O sea, la razón de tu existencia. Está bien empleado. D, el motivo porque viajó es estrictamente personal. Ese porque, ¿sí? Habíamos dicho que el por era preposición y el que separado era pronombre. El motivo por qué viajó es estrictamente personal. A ver, estaría correcto el uso. Estaría correcto. El por es una preposición y el que estaría reemplazando a la persona que viajó. El motivo por qué viajó. Siguiente, la E. Me pregunto por qué el poeta escribe. Ese por qué debería ser separado y con tilde, ¿sí? Y está mal empleado, está junto, ¿sí? Habíamos dicho que el por qué junto y con tilde significaba razón. Me pregunto, la razón el poeta escribe, no estaría bien empleado. Entonces estaría incorrecto la alternativa E. Siguiente ejercicio 3. ¿Cuál está escrita incorrectamente? A ver, vamos a ver el caso de quien quiera junto y quien quiera separado. El quien quiera junto es un pronombre, se refiere a una persona, pero un pronombre indefinido porque no precisa con exactitud al ser. Y el otro quien quiera es un pronombre también quien, y quiera un verbo, del verbo querer, ¿no? Quien quiera jugar, que se acerque, ¿no? Es un ejemplo de quien quiera separado. Bien, vamos a ver entonces cuál es el uso incorrecto de este quien quiera. Quien quiera que sea, las pagará muy caro. A ver, ese quien quiera junto se refiere a una persona, sí. O sea, cualquier persona que sea lo pagará muy caro, sí, está bien aplicado. La B, quien quiera cobrar, haga su cola. Sí, está bien empleado. Quien se refiere a una persona y quiera del verbo querer. Quien quiere cobrar, está bien empleado. C, pregunta por quién quiera hacerlo. A ver, ¿está bien empleado o no está bien empleado el por quién? Vamos a ver. Este por quién separado, este quien quiera separado se refiere al quién de pronombre y quiera de verbo, ¿sí? Pregunta por quién quiere hacerlo. ¿Quién es la persona? Quiera del verbo querer. Está correcto. D, pide ayuda a quien quiera que esté. No, pide ayuda a quien quiera, se refiere a una persona. Pide ayuda a esa persona que esté. Sí está
empleado correctamente el quien quiera junto. Y el último, quien quiera salir, que lo haga. A ver, quien quiera se refiere ahí, debería estar separado, no es una persona ahí, debería estar separado. Quien quiere salir, que lo haga, ¿no? Es algo así, quien quiere salir, que lo haga. Entonces debería estar separado quien, que es la persona, y quiera del verbo querer, así es que sería el uso incorrecto. Siguiente, ¿cuál está escrita incorrectamente? Vamos a ver el caso de las palabras sobre todo junto y sobre todo separado. Sobre todo junto dijimos que era una prenda de vestir, un saco, y el sobre todo era una frase conjuntiva de aclarativa, ¿no? Una aclaración, indica aclaración. Vamos a ver entonces. Nunca lo olvides, la ética sobre todo. A ver, nunca lo olvides, o sea, nunca olvides la ética sobre todo, o sea, está aclarando, está bien empleado, ¿sí? B, el sobre todo es de lana. Ese sobre todo debería ir junto, porque dijimos que sobre todo junto era una prenda de vestir, entonces está separado, está mal empleado, entonces sería incorrecto la B. C, mi sobre todo no aparece, o sea, mi saco no aparece, mi prenda no aparece, está bien empleado. D, debes ayudarla sobre todo ahora que está tan deprimida. Este sobre todo de la alternativa D es aclarativo, es una frase conjuntiva, está bien empleado. E, ponte el sobre todo que hace frío afuera. Este sobre todo se refiere a una prenda de vestir, está bien empleado. La única respuesta incorrecta sería la B. Siguiente, 5. ¿Cuál está escrita incorrectamente? Vamos a ver el caso de asimismo junto, que significa, que sirve para adicionar o aumentar ideas, es un conjunto de adición, y el asimismo separado, que vendría a ser a preposición, sí un pronombre o una persona, y mismo sería un adjetivo. Vamos a ver entonces cuál es la oración incorrecta con el uso de estas palabras. A, se atormenta a sí mismo con sus malos recuerdos, está correcto. Se atormenta, a de preposición, sí de persona, o sea, a él se refiere a sí mismo, ¿no? Está bien empleado. B, asimismo se tendrán medidas complementarias, está aumentando ideas ahí, asimismo junto, está usado correctamente. C, no debe dañar a los demás ni tampoco dañarse a sí mismo, también está empleado correctamente. Dañarse a sí, o sea, a su persona, se refiere a una persona, va separado. Se ha determinado a sí mismo reducir el horario, también está aumentando una idea. No se ha determinado también o asimismo reducir el horario, está bien empleado, indica aumento de ideas. Y último, asimismo le dijo que todos se bañarían a diario. Ese asimismo debería ir junto porque está adicionando una idea más, o sea, asimismo o también le dijo que todos se bañarían a diario, pero no está junto, está separado, estaría mal escrito, no se refiere a una persona, sí se refiere a aumento de ideas, por eso estaría incorrecta la alternativa E. Siguiente pregunta. ¿Cuál está escrita correctamente? Ahora sí vamos a hallar la oración correcta con el uso de palabras de escritura dudosa como porvenir junto, que significa sustantivo, significa futuro, ¿sí? A ver, yo tengo un porvenir provechoso, por ejemplo, ese porvenir de futuro va junto, y el porvenir, el por venir separado sería la preposición por, y venir del verbo infinitivo acaba en ir, es un verbo. Muy bien, vamos a ver entonces dos casos diferentes de porvenir. A, nos espera un incierto porvenir. A ver, ese porvenir debería ser junto, o sea, un incierto futuro. Dijimos que porvenir junto era de futuro y ahí debería ser junto, está mal empleado, ¿sí? Nosotros estamos buscando lo correcto, eso sería incorrecto. Entonces, B, está por venir el nuevo bebé, incorrecto también porque debería ir separado, se trata del verbo venir, ¿sí? Incorrecto la B. C, aún creo en el porvenir a pesar de la crisis. Ese porvenir de futuro debería ir junto, es un sustantivo, está mal empleado. La D, me hicieron trabajar por venir temprano, está mal empleado. Por venir se trata de un verbo, me hicieron trabajar por venir, venir debería ir separado, ¿sí? Separado de por, incorrecto. E, el porvenir de María es prometedor, ahí sí es correcto, ese porvenir junto se trata de futuro, el futuro de María es prometedor, es correcto. Entonces la única oración correcta con la palabra porvenir sería la E. 7. ¿Cuál está escrita correctamente? Vamos a ver los casos de escritura dudosa con qué hacer junto y qué hacer separado. Qué hacer junto es cuando se trata de un sustantivo. Recuerden que
les dije hace un momento que estas palabras de escritura dudosa normalmente son sustantivos cuando van juntas, ¿no? Es un secretito. ¿Qué hacer? Sustantivo de trabajo, ¿no? Tengo mucho que hacer el día de hoy, no tengo mucho trabajo, entonces ese qué hacer va junto. El qué hacer separado sería un pronombre, ¿sí? Interrogativo, que con tilde, y hacer del verbo, ¿no? Es una acción del verbo infinitivo, acá venir. Muy bien, entonces vamos a buscar la oración correcta con el uso de esa escritura dudosa, correcta. Me preocupa el qué hacer del lingüista. Ese qué hacer debería ir junto, se refiere al trabajo del lingüista, entonces es incorrecto. Yo estoy buscando lo correcto. B, hay hermanos, mucho que hacer, sería lo correcto. Mucho trabajo, o sea, hay hermanos, mucho trabajo. Entonces, qué hacer está bien, se refiere a trabajo. Podría ser la respuesta la B. C, se siente comprometido con el quehacer nacional. Ese quehacer debería ir junto, es un trabajo, incorrecto. D, hay que hacer las paces. Ahí es incorrecto, debería ir separado ese verbo hacer, ¿sí? Ese verbo auxiliar hacer debería ir separado, entonces incorrecto. E, siempre tiene mucho que hacer. A ver, ese que hacer debería ir junto, se trata de trabajo. Entonces, la única respuesta correcta sería entonces la alternativa B. Hay hermanos, mucho trabajo, o sea, mucho que hacer. 8. ¿Cuál está escrita correctamente? Vamos a ver el caso de sin fin, junto y con tilde, que significa sustantivo, que su categoría gramatical es sustantivo, y el sin fin separado. Como está separado, entonces el sin estaría actuando como preposición y el fin como sustantivo. Vamos a ver entonces. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál está escrita correctamente? O sea, vamos a ver qué oración tiene el uso correcto de sin fin. Va a haber la historia sin fin. A ver, ese sin fin debería ir separado, ¿sí? Vamos a ver una historia pero sin final, o sea, sin aparte y final aparte. Entonces está incorrecto. Yo estoy buscando lo correcto. B, un sinfín de luciérnagas nos alumbraron el paso. A ver, ese sinfín se refiere a sustantivo, a cantidad, o sea, una cantidad incontable de luciérnagas nos alumbraron el paso. Está correcto, la B. C, el camino es tan largo que parece sin fin. Ese sin fin, o sea, sin final, debería ir separado en la C. Incorrecto. Estoy buscando lo correcto. D, un sinfín de vinos conforman su colección. Sinfín de cantidad, sustantivo de cantidad, ¿sí? Debería ir junto, ¿sí? Si es que incorrecto. Siguiente, solo pienso en el sinfín de cosas por hacer. Ese sinfín, ¿sí? Debería ir junto. Este sustantivo se refiere que tiene muchas cosas que hacer. Está mal escrito. La única respuesta entonces en el ejercicio 8 sería la alternativa B, un sinfín, o sea, una cantidad incontable de luciérnagas nos alumbraron el paso. Muy bien. Última pregunta. A ver, vamos a ver. Señala la relación incorrecta. Vamos a ver aquí la relación gramatical, ¿sí? Con la función gramatical que cumplen esas palabras de escritura dudosa dentro de la oración. A ver, dijimos que el signo separado era condicional, ¿no? Si no dejas de mentir, no regreso contigo. Está condicionando, va sin tilde y va separado el sí. Sí está correcto, te está pidiendo el incorrecto. Si no junto, dijimos que era una conjunción de contraste o adversativa, también conocida en razonamiento verbal como conector de contraste. ¿Y por qué contraste o adversativa? Porque iba a separar ideas opuestas, ¿no? Muy bien, entonces sí está con el uso correcto, ¿no? Iremos al teatro, si no, al circo. Entonces son ideas opuestas, está bien aplicada en la conjunción adversativa. C, hacer. Hacer es un verbo, es una acción, no es un adjetivo, no califica, es una acción, entonces sería incorrecto. ¿Con qué junto? ¿Sí? Dijimos que era una conjunción consecutiva. Sí, había, varios casos, pero uno de ellos es que es una conjunción consecutiva, actuaba como un conector de consecuencia, ¿no? Por ello, por lo tanto, en consecuencia, ¿no? Entonces sí está bien empleado. Quien quiera de pronombre, ¿no? Quien quiera que sea, lo voy a descubrir, se refiere a una persona, está bien aplicada. Entonces la única respuesta incorrecta sería la C.
hacer es un verbo y no un adjetivo en cuestiones gramaticales. Muy bien, jóvenes, ahora sí te toca trabajar a ti. Tienes 7 preguntas sobre escritura dudosa, ¿sí? Lo vas a resolver. Tienes que seguir los criterios, lo que hemos explicado, para qué casos se usan estas palabras de escritura dudosa. Hay que tener en cuenta bastante la categoría gramatical y la función que cumple dentro de la oración. Muy bien, tú puedes.